El Maximato, de 1928 a 1934. A lo largo de la historia de nuestro país han ocurrido diversos acontecimientos que han sido de gran importancia para comprender el aquí y el ahora. Uno de dichos sucesos de enorme relevancia en el que el ser humano se convierte en un esclavo de su codicia y egoísmo es el Maximato. Dicha etapa abarca desde la salida de Plutarco Elías Calles hasta el ascenso de Lázaro Cárdenas, y se le conoce así debido a que durante estos años quien estuvo al mando de nuestro país por medio de otros 3 presidentes fue Plutarco Elías Calles, quien hacía llamarse el jefe máximo. Terminada la revolución, el único caudillo que quedaba era Álvaro Obregón, quien gobernó de 1920 a 1924. Posteriormente, toma el poder Plutarco Elías Calles. Sin embargo, el país comienza a desorganizarse debido a la Guerra Cristera. Esto bastó para que Álvaro Obregón regresara y pidiera su reelección y hasta modificara la Constitución. Obregón representaba un problema para Calles, por lo que José de León Toral decide asesinar a Obregón mientras éste celebra su reelección. A falta de una figura política, se consolidó el primer instrumento político de cohesión, naciendo así el Partido Nacional Revolucionario, PNR, el 4 de marzo de 1929. Su finalidad era que uniera a todos los interesados en hacer política y organizara las elecciones garantizando la transición pacífica del poder presidencial, evitando así los conflictos que venían sucediendo a cada cambio de gobierno desde hace ya varios años. Una vez consumada su creación, el general Plutarco Elías Calles se convirtió en el jefe máximo de los revolucionarios. Además, el PNR fue el instrumento que utilizó Calles para poder realizar su plan de seguir gobernando de una forma muy disimulada. El periodo del Maximato comprende el gobierno de 3 personajes, de los cuales Calles decide aprovecharse escondiéndose detrás de ellos para poder cumplir sus propósitos de gobernar de forma indirecta. Durante dichos gobiernos ocurrieron diversos hechos que marcaron la historia. Los personajes que gobernaron a México durante esa época son: Emilio Portes Gil. Ocupó la presidencia debido a que Álvaro Obregón había sido asesinado, y el 1 de diciembre de 1928, Portes Gil tendría la oportunidad de dirigir al país. El mismo día en que Gil se vuelve presidente, se da el primer paso para formar el Partido Revolucionario Nacional, con la publicación del Manifiesto de la Nación. Se invitaba a distintas organizaciones políticas a unirse al partido para así convocar a una convención nacional para discutir asuntos como un candidato a la presidencia de la República, las personas que formarían parte del comité, etc. Portes Gil sufrió de algunos levantamientos armados, entre ellos la rebelión escobarista, dirigida por José Gonzalo Escobar, quien estaba en desacuerdo con el gobierno que ejercía Plutarco Elías Calles en la política, quienes, junto a los Cristero, desconocían a Gil como presidente y a Calles como dirigente nacional. Pascual Ortiz Rubio asume el cargo de presidente y ese mismo día fue víctima de un ataque. Después de la ceremonia de posesión de su cargo, para trasladarse al Palacio Nacional, estaba por subirse a un automóvil convertible, pero vio a su esposa en su auto estacionado y le pidió que se viniera con él, pero ella le dijo que no se subiría a un auto descubierto. Pascual se fue al carro de su esposa y eso le salvó la vida, ya que un hombre de nombre Daniel Flores González le disparó al presidente y lo hirió durante 2 meses en el hospital de la Cruz Roja por las heridas ocasionadas en el rostro. En ese tiempo, confió el poder en manos de sus colaboradores. En el transcurso de su gobierno, se forma la Comisión Nacional de Turismo, se inaugura la carretera México-Nuevo Laredo. Baja California se divide en 2 territorios, norte y sur. Se promulga la Ley Federal del Trabajo el 28 de agosto de 1931, amplió la red telefónica del país, recuperó para el país varias propiedades y construcciones que estaban en poder de la Iglesia, también promulgó la Ley General de Instituciones de Crédito, ratificó la libertad de cultos, fundó numerosas escuelas rurales. México ingresa a la Liga de las Naciones, se suprime el territorio de Quintana Roo, se expide el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales, también expide la Ley Federal del Trabajo, con la que otorgó plena autonomía al Departamento de Trabajo,
Cuando Ortiz Rubio intenta imponer su autoridad, ya que su gobierno era insostenible por la dinámica en la que el jefe máximo mantenía cuotas importantes en el poder, el Congreso, los gobernadores de los estados y del general Plutarco Elías Calles se lanzan en su contra. La crisis política que provoca tal acto obliga al Ejecutivo a renunciar el 2 de septiembre de 1932, pero antes de irse afirmó: "Salgo con las manos limpias de sangre y dinero, y prefiero irme y no quedarme aquí, sostenido por las bayonetas del ejército mexicano". Durante su presidencia promulgó la reforma antirreeleccionista a la Constitución que evitaba la reelección inmediata de todos los cargos de elección popular, establecida a partir del 29 de abril. Reformó la ley del patrimonio ejidal, creó el Banco Hipotecado y de Obras Públicas, hoy Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, uno de los pocos bancos paraestatales que comenzó a funcionar en febrero de 1933. También, con la Ley de Beneficencia Privada, estableció que los organismos privados de altruismo fueran regulados por la Secretaría de Gobernación y a partir de 2004, esta función pertenece a la Secretaría de la Función Pública. Estableció el 5 de enero de 1934 el salario mínimo y, el 10 de octubre del mismo año, fue reformado el artículo 3 de la Constitución para establecer la educación socialista. Por otro lado, exigió a la Iglesia que se sujetase a la ley, teniendo enfrentamientos políticos serios con el clero en Veracruz, Tabasco y Jalisco. Extendió el periodo presidencial de 4 a 6 años. El 1 de diciembre de 1934, Cárdenas asumió el poder. Calles intentó manejar órdenes como hizo con los presidentes anteriores. Sin embargo, Cárdenas comenzó a ignorarlo debido a que no estaba dispuesto a ser su títere, ya que contaba con el apoyo de la mayoría del pueblo mexicano. Calles comienza a perder autoridad y enferma, por lo que parte a Los Ángeles para ser operado. Sin embargo, aún no se rendía, así que regresa a México, razón por la cual Cárdenas decide exiliarlo a Estados Unidos en mayo de 1935. Lázaro Cárdenas, al desligarse de Calles, fortaleció su poder, dando por terminado el Maximato.